2:18 Está con nosotros y agradezco la presencia del maestro Francisco Abundis. Él es director de Parametría. Ellos son los responsables de una información muy interesante que este día compartirán con todo el auditorio de Zona 3. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, es una agenda de investigación que tenemos desde hace años en Parametría, que son temas de género en general, pero nos interesan pues estos temas que creemos que son de preocupación social, más allá de si solamente conciernen un segmento de la sociedad que pueden ser las mujeres. Uh-huh. Y pues ya desde hace años tenemos alguna investigación sobre el tema de feminicidios. La información está en la carta paramétrica que solemos publicar de manera semanal en Parametría, y una información con la que quisiera introducir el tema es el porcentaje de gente que se ha enterado que en el último año ha habido algún evento de esta naturaleza, un feminicidio. Uh-huh. La pregunta fue en 2013, hace 4 años, y la repetimos en 2017. En lo que va del año, ¿usted se ha enterado del asesinato u homicidio de alguna mujer en su localidad? No obstante que, digamos, este porcentaje es muy similar a la gente que se enteró en 2017. Hubo cerca de, digamos, para el momento de esta medición, más de 1,000 feminicidios a nivel nacional, según reporta un Animal Político. Uh-huh. y solamente 27% de la gente en 2013 y en 2017 29%, es decir, menos de una tercera parte de la población. Este último porcentaje se cortó la llamada un poco. ¿Cuánto fue? 27%. Uh-huh. Dentro de 2003 y en 2000. Hoy tenemos problemas en la comunicación. Bueno, sí se alcanzó a escuchar este último porcentaje, el 27%. ¿Sí sigue ahí el maestro? Se cortó finalmente. ¿Sí está o no está? Se cortó la comunicación. Bueno, en un momento más la vamos a restablecer con el maestro Francisco Abundis. Es interesante lo que él comenta en torno a los temas que ellos investigan, el tema de género, en particular que nos llamó la atención, por eso el traerlo este día aquí a Zona 3 Noticias, el desconocimiento de los mexicanos sobre qué son los feminicidios, estos crímenes también que se conocen de odio, o los asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y los datos que proporciona pues esta encuesta son interesantes. Entre ellos, bueno, fue una encuesta realizada a finales de mayo de 2017. Se preguntó qué tanto conocían sobre el tema de feminicidios. Maestro, yo me estoy adelantando un poco en generalidades de estos resultados que presentaron. Escuchábamos los porcentajes, pero sí me parece importante comentar con el auditorio de cuántas personas fueron las que se pudieron encuestar. Es un estudio a nivel nacional. Lo más representativo que puede haber en temas de opinión pública fueron entrevistas cara a cara en vivienda. Son 800 casos. Uh-huh. El margen de error es de 3.5. Entonces, para cada porcentaje que pudiera comentarles aquí, puede ser más o menos 3.5. El primer porcentaje que les señalaba sobre los niveles de atención, de cuánta gente sabe de estos eventos, a mí pues sí me sorprende un poco, porque no obstante digamos lo grave, lo noticioso. Sí, la dimensión. La dimensión, exacto. Solamente menos de 1 de cada 3 mexicanos a nivel nacional lo registra. Luego tenemos en este mismo estudio otros diagnósticos. Una pregunta que me parece muy reveladora es si nuevamente la gente a nivel nacional, mayores de 18 años, consideran que México es un país machista. En octubre del 2016 registramos que 62% así lo consideraba, es decir, 2 de cada 3 mexicanos. Y en mayo del 17, 75%, es decir, hay conciencia, digamos, de estas actitudes que tenemos.
Sin embargo, si lo segmentamos y lo observamos este dato y lo dividimos por género, hombres y mujeres piensan muy distintos. Si bien a nivel nacional, en este último registro, 75% cree que somos machistas, entre mujeres es 6 puntos porcentuales más, 81%, y entre hombres 7 puntos menos, 67%, lo cual nos habla de pues un sesgo de género que sí creo que podría ser preocupante si lo vemos en el agregado si lo consideramos como un tema que varios creemos que nos afecta a todos. Uh-huh. Tenemos no todas las preguntas tienen el mismo seguimiento todos los años. Les voy a comentar una que preguntamos en agosto del 13, octubre del 16 y también mayo del 17, que pues creo que depende cómo la veamos, podría ser preocupante también. ¿Quién cree que es el principal responsable de que en México haya mujeres que sufren de violencia? ¿Las propias mujeres, la sociedad o el gobierno? Las propias mujeres en agosto del 13, que es, digamos, la opinión me parece más extrema, que se crea que las mujeres generan estos pues lamentables eventos, 18% así lo consideraba, la sociedad 37% y digamos quien se encarga de darnos seguridad, el gobierno 36%. Este porcentaje crece a 27% en el caso de las propias mujeres, en octubre del 6 y en mayo del 17 es 20%. Es decir, si lo resumo este dato, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 mexicanos considera que quien genera estos eventos, el feminicidio como tal, son las propias mujeres, lo cual me parece pues a mí gravísimo. Sí, son datos pues que también nos ponen a pensar bastante, son impactantes, maestro, porque al final yo creo que es el resultado muy similar a la violencia, es decir, es proporcional a la violencia que estamos padeciendo, ¿no? Y de la que nos estamos enfrentando, a diferencia de otros años, en concreto hacia las mujeres. Violencia en general, uh-huh. Violencia de género en particular, pero este es el caso extremo, que es feminicidios como tal. En línea, digamos, con esa información o coincidentemente, preguntamos, y creo que son datos también de preocupación, por lo que usted ha visto, ha escuchado, cuáles son las razones o motivos por las que se maltrata, viola o asesina a las mujeres. Por venganza o celos, digamos, esto no más que un juicio de valores, simplemente un diagnóstico, 86%. Por la delincuencia organizada, 84%. Por la inseguridad del país, 79%. Todos estos son, digamos, más que opiniones, podrían ser como diagnósticos fácticos. Uh-huh. Por odio y desprecio, y que hay quien diría que esto es un problema de cómo la prensa está tratando estos eventos y que no necesariamente estas son las razones, pero como lo está presentando, podría estar representado en estos porcentajes. Por odio y desprecio, 76%, pero de aquí para abajo es otra vez respuestas que creo que son de preocupación, porque son débiles, 63%, por provocación de las mismas mujeres, 54%, porque no tienen derechos, 44%, o porque son menos inteligentes y capaces, 25%. Para cualquiera que tenemos, creo yo, un mínimo de conciencia, o porque tenemos hijas, o porque tenemos hermanas o madres, creo que estos datos nos aterran, ¿no? Sí. Que hay un segmento de la población que piense esto. Creo que, pues, si alguna ventaja tienen estos estudios es que reflejan o nos hacen ver al espejo, ¿no? Quiénes somos, cómo pensamos, y creo que sí son datos que, pues, a algunos nos preocupan. Y desalientan, ¿no? Me parece bastante, porque por un lado, bueno, yo sé que muchos son discursos sobre los avances, sobre las peticiones, sobre las solicitudes, pero en realidad acciones concretas, maestro, pues difícilmente se pueden observar. Sí hay pasos, claro, y se dan y son muy interesantes, pero estos datos sí desalientan al desarrollo que se pueda dar
en el combate a erradicar la violencia, como dice usted, en todos sentidos, pero en particular de género? Aunque, digo, sí, si bien eso es cierto, creo que más allá de evaluarlos de manera positiva o negativa, es qué vamos a hacer al respecto. ¿No? Es decir, cómo podemos observar esto y decir, bueno, es necesaria una campaña que señale el tema, lo delicado que es esto, las consecuencias que tiene, que cree empatía entre ambas partes, ambos géneros, que probablemente tenga que ver con temas de autoridad, con temas de creo que aquí más bien qué hacemos con esto y cómo podemos remediarlo o qué acciones tenemos que tomar, porque si 1 de cada 4 mexicanos o 1 de cada 5 está dispuesto a tolerar esto o cree que es normal, pues creo que sí estamos, y ahí sí, sin división de género, creo que sí, más bien la pregunta es ¿y qué hacemos con esto, no? Y por ejemplo, maestro, este estudio, ¿ustedes lo acercan a alguna autoridad, a algún organismo? Hacemos estudios en particular para otras organizaciones, algunas gubernamentales o algunas ONGs o organismos internacionales como PNUD de Naciones Unidas o como en Mujeres. Esta es nuestra información pública, como literalmente mostrar solamente una parte de este iceberg que es como mucho más complicado, pero buena parte de los estudios que hacemos no los hacemos públicos porque no son nuestros, porque son sobre encargo, pero este es simplemente, digamos, con la idea de señalar pues lo que nos preocupa o la agenda que nosotros creemos que debería de atender tomadores de decisiones, sean públicos o privados. Sí, claro, debería de ser una referencia en el tema de la realización de políticas públicas, de acciones en contra de estas prácticas, también en el tema de leyes. Y bueno, por lo pronto, el auditorio, ¿dónde puede conocer más de estos datos y de este panorama? Está en el sitio de internet de Parametría, parametría.com.mx. Nuestra forma de distribuir información se llama la Carta Paramétrica y ahí pueden ubicar este y otros estudios que, bueno, son de orden social, ¿no? Tenemos una tendencia, comparados con otros colegas, de hacer temas más sociológicos, pero también hay estudios de orden político electoral. Nuestra última Carta Paramétrica, por ejemplo, es sobre el tema de reelección. La previa es sobre las opiniones del Frente Ciudadano. La tercera que aparece en la página es precisamente esta, la de qué piensan los mexicanos de los feminicidios. Tenemos otra sobre qué piensa la gente de la donación o lo que están haciendo los partidos políticos al dar recursos para la reconstrucción a partir del sismo. En general, nuestra contribución intenta ser más en orden social, pero todo esto pues es información finalmente parametría. Lo que se nos encarga, pues por definición no lo podemos publicar porque no es nuestro. Pues maestro Francisco Abundis, gracias por estar en contacto con el auditorio de Zona 3. Al contrario, un gusto. Muchas gracias a ustedes por su atención y por prestar atención a esto. Bueno, para nosotros es nuestra agenda de investigación. Y si usted nos lo permite, seguiremos en contacto con usted. Por favor. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. El maestro Francisco Abundis, director de Parametría. Por cierto, el estudio lo pueden consultar en mi cuenta en Twitter, @GabrielaInforma, para que conozcan más datos de verdad muy interesantes, reveladores, como lo acaba de mencionar el maestro, en torno a este tema, el tema de los feminicidios.